Hola, soy Richard Quirola. Desarrollaremos a continuación un ejercicio para obtener el costo promedio ponderado de capital de una empresa cuya característica es que tiene una componente de capital en acciones. En esta empresa ficticia decimos que tenemos una parte en deuda compuesta por 65 millones de pesos y una parte de capital, que es la variable accionaria, por 25 millones. ¿Qué puede significar esta deuda? ¿De dónde puede originarse? Básicamente van a ser créditos o podrían ser también leasing, como una forma, ¿no es cierto?, de financiar a la empresa, pero con la ventaja de que podemos rebajar impuestos de esas deudas. Los créditos, los leasing y así como otras series de partidas contables son deducibles de impuestos. ¿Y cuánto es la cantidad de ese impuesto? En Chile es el 27%, como lo podemos obtener de la tabla que tenemos a continuación. Y aquí donde dice 2019 y años venideros, la tasa es 27%. Es por ello que es un instrumento, en ambos casos, un leasing o un crédito bastante interesante para la empresa. Por otro lado, tenemos el capital o el equity, que dijimos que estaba compuesto por acciones, pero le vamos a poner apellido a estas acciones. Vamos a decir que son ordinarias. ¿Por qué? Las acciones ordinarias tienen una rentabilidad de mercado. Las acciones preferentes pueden tener premios adicionales. Normalmente las acciones preferentes se lanzan cuando una empresa recién se crea. Por tanto, las empresas pueden decir las acciones preferentes van a ganar según la rentabilidad de mercado más un 1% por haber creído en nosotros, por haber comprado el riesgo. Por tanto, esas variantes que pueden tener pagos anticipados, derechos especiales o incluso estos premios porcentuales adicionales, no los podemos conocer para una generalidad. Así que, dado que estamos trabajando con un caso bastante genérico, decimos que son simplemente acciones ordinarias. El valor de mercado corresponde a la suma de la deuda más capital. ¿Qué elementos necesitamos para resolver este ejercicio? Primero necesitamos conocer la tasa, o vamos a calcular nuestra WACC, y vamos además a calcular el KPM para las acciones. Veamos cómo obtenemos la fórmula del WACC de la siguiente forma. Acá tenemos la fórmula expresada en esta estructura. Vale decir que la fórmula la encontraremos de 100.000 formas, pero siempre es lo mismo, con letras más, con letras menos, pero siempre es la misma fórmula. ¿Qué dice en esta versión? Dice que es el debt partido por el value of market, o quiere decir cuánto es el porcentaje de deuda partido por el total por 1 menos TC o el tax corporate, que equivale a la tasa corporativa del 27% para el caso chileno, y la tasa de interés en este caso de la deuda, que decíamos en el ejercicio que era un 12%, más el porcentaje de equity partido sobre el value of market o capital dividido el total simplemente por la tasa que en este caso va a ser KPM. Aquí es donde está la variante. No vamos a tener una tasa fija como en otros ejercicios anteriores, cuando decíamos que los inversionistas aportaban de forma directa el capital, sino que vamos a obtener esto del KPM combinando elementos de mercado, dado que estamos trabajando con acciones. Traduzcamos esto a una sola línea para poder llevarnos algo y no llevar todo esto. Podemos decir que el WACC entonces equivale a decir que es el de el porcentaje de deuda partido por el total por 1 menos la tasa corporativa por R o el R de la deuda. Para separar el R de la deuda y el R del equity vamos a utilizar estas siglas, K de la deuda, y así hacemos además un guiño a una operación que vendrá en el siguiente video, donde utilizaremos justamente estas siglas. Continuemos. Más, abro paréntesis, solo para ordenarme, el equity partido por el value of market, por el total, por
la tasa de mercado o el KPM, que lo vamos a clasificar con la sigla KDE o la tasa del equity. Listo. De esta forma me llevo a mi Excel una fórmula. El KPM también ya lo conocemos con una fórmula muy estándar y dice que es la tasa libre de riesgo, la tasa risk free, más el beta por la tasa libre de mercado menos la tasa libre de riesgo. Estas fórmulas muy comunes también las encontraremos de todos colores, con todas formas, con 2 o 3 filas a veces, pero siempre lo mismo. Ya tenemos las fórmulas, ahora nos queda desarrollar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vemos el porcentaje de la deuda sobre el valor de mercado y el porcentaje del capital sobre el valor de mercado. O sea, tomamos D sobre V y el equity sobre V. Estoy trabajando con las siglas en inglés que están acá, ¿no es cierto? D y E sobre V. ¿Cuánto es esto? Decimos primero que son los 65 millones sobre los 90 y luego decimos que son los 25 millones sobre los 90. Esto, si lo sumamos, sabemos que debe dar 1 o un 100%. Así que si esto nos cuadra, ya comenzamos de buena forma. Aquí, por supuesto, lo acabo de expresar en porcentaje. Ahora necesitamos los promedios ponderados de cada una de estas variables, que las definimos hace un rato como KD y KE. ¿Qué se hace para obtener los promedios ponderados? Multiplico porcentajes. En este caso, multiplico el 72%, que me costó un 12% obtener. Y con este hacía lo mismo. Tomaba el 28% y lo multiplicaba por el valor que iba acá, cuando tenía un costo de capital fijo, como un pagaré, por ejemplo. Pero ya no lo tengo. Aquí es donde empiezan mis problemas. Aquí es donde vamos a necesitar utilizar la fórmula de KPM. Pero antes de irnos con ese valor, trabajemos un poquito más el valor de la deuda. Decimos que el costo promedio ponderado de capital, o sea 72 por el 12%, equivale a un 9%. Pero no olvidemos que debemos descontar los impuestos, porque aquí el valor de la deuda deduce impuestos. Entonces tenemos que decir el 9% por 1 menos el tax corporate, o sea el 27%. Y eso equivale a un 6%. ¿Qué significa? Estoy diciendo del 100% menos 27 equivale a decir 73%. Entonces estoy diciendo ¿cuánto es el 73% de 9? Del 9% equivale a esto. Como están muy chiquititos los números, agregamos algunos decimales. Ahora sí, el 73% del 8,7 equivale a 6.3%, y ya con eso tenemos esta parte acá, 1 menos TC. ¿Qué hacemos con esto entonces? Volvamos al KPM y desarrollémoslo a continuación. Para obtener el KPM necesitamos algunas variables. Decimos que primero necesitamos la tasa libre de riesgo. Estoy leyendo acá, ¿no es cierto? Necesitamos la tasa de mercado y necesito el beta. ¿De dónde obtengo estos valores? La tasa libre de riesgo sé que la voy a obtener de los bonos del Banco Central. ¿A qué duración? El Banco Central emite varios tipos de bonos. Demos una pequeña mirada. Aquí tengo bonos del Banco Central expresados en pesos, BCP, bonos del Banco Central expresados en UF, expresados en dólares, y acá tengo incluso expresados en dólares, pero pagaderos en pesos, y varias variantes más. Si me fijo en esta lista, que la encontré simplemente buscando bonos estatales, bonos de Chile, puedo encontrar que Tesorería también emite bonos. También son utilizados los bonos de tesorería en pesos para la valoración de empresas, que utilizan la sigla BTP. Normalmente
para saber si es en peso, en UF o en dólar, depende de la moneda en la que esté trabajando. Si estoy valorando una empresa en dólares, bueno, utilizaré algún bono representativo en esa moneda. Como estamos valorizando en estos momentos en pesos, tomemos los bonos del Banco Central de Chile expresados en pesos, alias BCP. ¿Y a qué duración? Tenemos bonos a 2 años, a 5 años, a 10 años, incluso más. Si desconocemos cuánto es el horizonte de tiempo en el que el inversionista quiere invertir, busco el más largo. El bono del Banco Central pueden ir entre 1 y los 30 años. Si en una inversión media, por lo general un inversionista no espera 30 años, un inversionista institucional como las AFP esperan 30 años para liquidar. Para ellos una tasa libre de riesgo es 30 años. Que es, ¿no es cierto?, las inversiones de largo plazo que tenemos todos en nuestras AFP. Para un inversionista probablemente eso es mucho. Si tenemos la información, la podemos consultar, y si no, podemos asumir o un rango muy largo o un rango medio. Es decir, podemos quedarnos con un bono del Banco Central expresado en pesos a 10 años. ¿De dónde encuentro esta información? Si googleamos, escribí esta búsqueda, bonos BCP, y aquí ya el buscador nos indicó en esta página, ¿no es cierto?, la reinvial.cl, y nos dice cuánto es el precio. BCP a 2 años, 2,54, a 5 años, 2,92 y a 10 años, 3,97. Es la información más larga que tengo y por lo demás creo, de acuerdo a mi propio argumento, recuerda que aquí es la batalla de los argumentos. Si usted está construyendo una central hidroeléctrica, probablemente 30 años sea su tasa. Si usted está haciendo una inversión normal, probablemente 10 o 5 años sean las tasas que usted debiera escoger. Ahora vamos a trabajar en base a un argumento que no está definido, por tanto, asumamos la más larga que tenemos disponible, que serían 3,97%. La tasa de riesgo de mercado o prima de mercado la podemos obtener de varias fuentes. Una principal fuente es el IPSA. Otro dato es obtenerla de investigadores como Damodaram, que publican información continua todos los años y muy actualizada de las tasas de los premios de mercado de país y de segmentos económicos. O podemos obtenerla para empresas que no cotizan en bolsa chilena, por ejemplo educación. La podemos obtener de empresas que sí cotizan en bolsa pero extranjeras, por ejemplo utilizando el Standard & Poor's 500. Supongamos, para no partir a buscar directamente la información en este video, que es un 9%. Y nos falta el beta. El beta lo puedo obtener de una combinación de varianzas y covarianzas. Está explicado en un video anterior. La forma más rápida de obtenerlo es a través de portales especializados. Por ejemplo, infoanalytics.com es una página que publica la mayor información disponible que tiene de empresas que cotizan en bolsa, no solo chilenas, de varios países. Y yo escribí un mnemotécnico, escribí Socobesa y me entrega la información ya disponible. Incluso hasta me la explica, dice: la beta es una medida adecuada para conocer la volatilidad. Socobesa tiene un beta de 0.3%. Y acá incluso me entrega beta apalancado y beta no apalancado. Nuestro beta incluye deuda. Después explicaremos la diferencia entre betas apalancados y no apalancados, pero por el momento utilicemos el apalancado. Y como tenemos dos datos disponibles, a 1 año y a 2 años, considerando que estamos valorizando una empresa para el largo plazo, utilicemos el criterio más largo del cual disponemos. En este caso, quedémonos con el 0.89. Es un dato, no es un porcentaje. Beta varía entre 0 y 1, no por ciento, ¿ya? Así que aquí vamos a anotar 0.89 sin agregar el porcentaje. Tenemos elementos suficientes para ahora armar nuestra parte KPM, que está acá, y completar este dato que estamos buscando acá. Armemos la fórmula entonces.
decimos que tenemos la tasa RF, 3.97%, hago hincapié en eso para evitar confusiones, más el beta por el retorno de mercado, la tasa de mercado, menos la tasa libre de riesgo, 3.97 nuevamente. Y ya tenemos nuestro valor. ¿Qué significa? Que el costo del capital, lo voy a anotar en la tablita para dejarlo ordenadamente, equivale a un 8,45 para la componente accionaria. En ejercicios anteriores, cuando revisábamos, podíamos fijar este dato y podíamos decir el inversionista exige un 15%. Pero ahora que estamos trabajando con acciones, ya bajó a un 8,45% en base a las variables que utilizamos acá. ¿Ya? Estas variables deben ser fríamente estudiadas, muy analizadas, muy preparados los argumentos, porque no existen reglas para decir utilizo el de arriba o el de abajo, el 0,89 o el 87 o el 27. Tengo que preparar buenos argumentos para decidir por qué decidí utilizar esas variables. Principalmente basándome en esto. ¿Cuál es el horizonte de inversión? 10 años o 20 años. Si es a 10 años, ¿por qué voy a utilizar una tasa 30? Si es una inversión a largo plazo, ¿por qué voy a utilizar un BCP a 2 años? Ese tipo de argumentos usted lo tiene que tener preparados y van básicamente en su experiencia y en su capacidad de argumentar. Bien, pero no demos más rodeos. Veamos entonces, ya que tenemos todas las componentes, armemos nuestra fórmula y finalicemos el trabajo. El WACC va a ser equivalente al D partido por V, o el 72%. Primero escribámosla y después desarrollemos. Por 1 menos la tasa corporativa. 1 menos la tasa corporativa, que es un 27%. Por el promedio ponderado de la deuda sobre el costo del capital, o sea, el 8,7%. Más cuál es el E partido por V, o cuál es la participación del capital o el equity, que es un 28%, ponderado por nuestra tasa que calculamos del KPM, o 8,45%. Listo, ahí tenemos las componentes y ahora simplemente desarrollamos. 72%, abro paréntesis, digo 72% mi componente deuda, por 1 menos el tax corporate por el promedio ponderado. Cierro paréntesis y abro la segunda parte de la fórmula. Y ahora lo mismo con el capital. E partido por V, o sea, el 28% de mi deuda está ponderada a un 8,45% y ya tenemos los componentes. Es decir, el WACC para esta empresa, compuesta por una parte de acciones y una parte deuda fija o créditos o leasing, es de un 6,92%. Pero antes de cerrar, volvamos a hacer la fórmula diciendo, aprovechando que tenemos este dato calculado desde antes, cuando los estudiantes realizan los ejercicios en sus pruebas, normalmente no calculan todo simultáneamente. Por eso nosotros hacemos este paso adicional. Podemos decir que es el 72% por la tasa de promedio ponderado ya ajustada con los impuestos. Significa que queda incluso más simple de analizar, por la parte capital ponderada por lo que nos dio el resultado de KPM. Y esto vuelve a dar lo mismo. Si se fija aquí en el formulario, acá arriba tenemos una fórmula muy simple que resultó versus la fórmula un poquitito más extensa, pero el resultado da lo mismo. Espero que este ejercicio haya sido de utilidad. En próximos videos haremos solamente tandas de ejercicios. Gracias y nos vemos pronto.